Hay lugares que no necesitan que nadie te cuente su historia para inquietarte. Basta con verlos una sola vez para sentir que algo no encaja del todo. La isla de las muñecas en México. Es uno de esos lugares donde la incomodidad aparece antes incluso de entender qué estás viendo o por qué ese sitio existe. A simple vista podría parecer una isla más dentro de los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, un entorno natural rodeado de agua, vegetación y silencio, pero todo cambia en cuanto empiezas a fijarte en los pequeños detalles que rompen esa aparente normalidad. Los árboles no están vacíos. De sus ramas cuelgan muñecas viejas, sucias, muchas de ellas rotas o incompletas. Algunas han perdido los ojos, otras tienen el rostro deformado por el paso del tiempo, muchas parecen observarte, incluso cuando sabes que no pueden hacerlo. No es solo su aspecto lo que inquieta, sino la cantidad. No hay unas pocas muñecas colocadas como decoración. Hay decenas, cientos distribuidas por toda la isla. Están clavadas en los troncos, colgadas con cuerdas o simplemente apoyadas en el suelo. Cuando te adentras en la isla, el ambiente cambia de forma sutil pero constante. El sonido se vuelve más apagado, el aire parece más denso y el silencio deja de ser relajante. Es un tipo de silencio que pesa, que incomoda, como si ocultara algo que no se ve. Este lugar fue el hogar de Julián Santana Barrera, un hombre que decidió vivir completamente solo durante años. Se alejó del mundo, de la ciudad y de la gente y eligió una vida aislada en esa pequeña isla, cultivando su propia comida y sobreviviendo en silencio. Al principio, quienes lo conocían lo describían como alguien tranquilo, reservado, una persona que simplemente buscaba paz. Pero con el tiempo, su comportamiento empezó a cambiar. No fue algo repentino, sino un proceso lento que nadie supo explicar del todo. Según la historia más conocida, todo comenzó el día en que Julián encontró el cuerpo de una niña flotando cerca de la orilla. Estaba atrapado entre las plantas, inmóvil, con el rostro hacia el cielo. No hubo testigos ni registros oficiales, pero ese relato se ha repetido durante años. Algunos dicen que intentó ayudarla, que llegó demasiado tarde. Otros creen que simplemente la encontró ya sin vida. Lo único que parece claro es que aquel momento dejó una marca profunda en él, algo que nunca llegó a superar completamente. Poco después, encontró una muñeca flotando en el agua. Era pequeña, estaba sucia y parecía haber sido arrastrada por la corriente durante días. Sin saber muy bien por qué, decidió colgarla en un árbol cercano. Puede parecer un gesto sin importancia, pero para él significaba algo más. Era una forma de respeto, o quizá un intento de hacer algo por aquella niña, aunque fuera simbólico, una manera de darle presencia en un lugar donde ya no estaba. A partir de ese momento, Julián empezó a decir que no estaba solo. Aseguraba que por las noches escuchaba pasos alrededor de su casa, que algo se movía entre los árboles y que había susurros en la oscuridad. Al principio eran sonidos leves, casi imperceptibles, como el roce de las hojas o el movimiento del agua, pero con el tiempo se volvieron más claros, más constantes, más difíciles de ignorar, incluso para alguien acostumbrado a la soledad. Decía que la niña seguía allí, que no se había ido, y que lo observaba constantemente. No hablaba de ello como una idea o una sospecha, sino como una certeza. Para él, aquello era completamente real. Nadie le creyó. Pensaron que el aislamiento le estaba afectando, que la soledad estaba jugando con su mente. Vivir tanto tiempo sin contacto puede distorsionar la percepción, hacer que cualquier sonido parezca algo más. Pero Julián no dudaba, estaba convencido de que algo habitaba la isla, algo que no podía ver con claridad, pero que sentía cada noche, cada vez que el silencio se hacía más profundo y el entorno parecía cambiar. Para protegerse o tal vez para calmar esa presencia, empezó a colgar más muñecas. Las recogía de la basura, de los canales o de cualquier lugar donde pudiera encontrarlas. No importaba su estado. Cuanto más deterioradas, mejor. Cada muñeca era una especie de ofrenda, una forma de distraer o apaciguar aquello que creía que lo acompañaba. No era un acto aleatorio, sino algo que repetía con intención, como si siguiera una lógica que solo él entendía. Con el tiempo, la isla se llenó. Las muñecas aparecían en cada rincón, creando un paisaje cada vez más inquietante. Algunas perdían partes con los años, otras se cubrían de suciedad, de musgo, de insectos. Sus rostros cambiaban, se deformaban, se volvían irreconocibles, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era verlas como simples objetos. Empezaban a formar parte del entorno, como si siempre hubieran estado allí. Los visitantes comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos decían que las muñecas parecían seguirlos con la mirada, como si sus ojos, aunque vacíos, reaccionaran a su presencia. Otros aseguraban que se movían ligeramente cuando nadie las tocaba, pequeños cambios que no podían explicar. También se hablaba de susurros, de pasos en zonas donde no había nadie y de una sensación constante de estar siendo observado. Nadie pudo demostrar nada, pero las historias no dejaron de crecer. Cada visitante parecía salir con una experiencia distinta.
Algunos se reían, quitándole importancia. Otros salían en silencio, incómodos, evitando mirar atrás. Porque más allá de la historia hay algo en ese lugar que no se puede ignorar fácilmente. No es solo sugestión, ni solo estética. Es una sensación persistente que aparece incluso si intentas mantenerte racional. Julián vivió así durante décadas, completamente rodeado de muñecas. Nunca abandonó la isla, no volvió a la ciudad, no buscó compañía, permaneció allí como si sintiera que tenía que hacerlo. Con el tiempo, su historia empezó a atraer curiosos, personas que querían comprobar si todo era real o si simplemente se trataba de la mente de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo. Algunos llegaban por curiosidad, otros por morbo, otros por la promesa de sentir algo diferente. Y muchos comenzaron a llevar muñecas nuevas y a dejarlas allí, como si formar parte del lugar tuviera algún significado. Poco a poco, la isla dejó de ser solo el hogar de Julián y se convirtió en algo más grande, algo colectivo, alimentado por cada persona que pasaba por allí y añadía una pieza más a ese entorno extraño. En 2001, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto en el agua. Su cuerpo apareció en el mismo lugar donde, según la leyenda, había encontrado a la niña años atrás. Para algunos fue una coincidencia, un accidente más en un entorno complicado, pero para otros fue la confirmación de que la historia nunca fue solo una invención. Desde entonces, la isla no ha cambiado. Las muñecas siguen allí, deteriorándose con el tiempo, volviéndose cada vez más irreconocibles. El ambiente sigue siendo el mismo, incluso más intenso, porque ahora ya no está Julián, y sin embargo, todo sigue igual. Las muñecas siguen colgando, el silencio sigue siendo pesado, y la sensación de que hay algo más no ha desaparecido. Hoy, la Isla de las Muñecas es un destino turístico. Personas de todo el mundo llegan en barca para verla con sus propios ojos. Pero no es un lugar al que la gente vaya a relajarse, porque puedes intentar explicarlo todo. Puedes pensar que es sugestión, que es el entorno, o que es la historia que has escuchado antes de llegar, pero cuando estás allí, rodeado de muñecas que parecen mirarte desde todos los ángulos, tu percepción empieza a cambiar. Empiezas a fijarte en detalles pequeños, en sonidos que no sabes de dónde vienen y en movimientos que no recuerdas haber visto antes. Y poco a poco, la duda aparece. Y cuando eso pasa, ya no importa si crees o no, la sensación de que no estás solo y de que quizá nunca lo estuviste, porque algunos lugares no solo guardan historias, guardan algo más si quieres descubrirlos. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Esto solo acaba de empezar.